Quiero invitarlos en este momento a que nos concentremos en el tema de la curia diocesana. Ya hemos venido trabajando el tema de la iglesia particular, de la diócesis y del obispo diocesano. Entonces, debemos concentrarnos precisamente en la figura de la curia diocesana a partir de los cánones 469 al 474. Comencemos por el canon 469 y dice el canon: la curia diocesana consta de aquellos organismos y personas que colaboran con el obispo en el gobierno de toda la diócesis, principalmente en la dirección de la actividad pastoral, en la administración de la diócesis, así como en el ejercicio de la potestad judicial. Vemos entonces que la curia diocesana es la estructura que existe para poder ayudar al obispo diocesano a un buen ejercicio de su tarea ministerial. Y desde el primer canon nos van a aparecer dos realidades: las realidades orgánicas, es decir, los organismos, y la realidad de personas. Vamos a encontrar una serie de personas que en una curia van a prestar el servicio para la buena tarea que la iglesia diocesana y el obispo diocesano deben prestar. Cuando hablamos de organismos, y nos vamos a concentrar en cada uno de ellos con detenimiento, vamos a encontrar la figura del Colegio de Consultores, la figura del Consejo Presbiteral, del Consejo de Asuntos Económicos, del Consejo de Pastoral. Y cuando hablamos de personas, pues vamos a encontrar sobre todo las figuras del vicario general, de los vicarios episcopales, del canciller y de otras realidades que van a ser necesarias en la organización de una diócesis de acuerdo a la estructura que la misma tenga. Además, advierte el canon 469 que ayuda al obispo dentro de tres áreas. La primera es en la dirección de la actividad pastoral. La segunda es en la administración de la diócesis y la tercera es en el ejercicio de la potestad judicial. Obviamente, cada una de estas áreas va a tener una realidad dentro de la circunstancia de cada iglesia particular. Nosotros no podemos pensar en la arquidiócesis de Medellín con la misma estructura curial que puede tener la diócesis de Caldas o la diócesis de Apartadó. Habrán unas estructuras que van a ser fundamentales para todas las diócesis, pero habrán otras que, de acuerdo a las circunstancias, en cada diócesis se van a llevar a cabo. Entonces vemos cómo la curia tiene que servir y tiene que responder a esas tres dimensiones que van a favorecer el buen desarrollo de la tarea, de la labor que representa lo mismo. El Concilio Vaticano II tocó también esta figura, por eso ustedes pueden leer, por ejemplo, en el Christus Dominus, el decreto Christus Dominus número 27, cómo se cambia la perspectiva que tenía el Código del 17 frente a la figura de la curia, y ya se insiste más en el carácter pastoral de la curia de una diócesis como medio adecuado, no solo para la administración de la diócesis, sino también para el ejercicio de las obras de apostolado. Por eso, cada diócesis va a tener una curia que va a responder al derecho universal, es decir, al Código del Derecho Canónico, y también va a responder de modo específico al derecho particular. El Canon 470 nos va a advertir entonces que corresponderá al obispo diocesano nombrar a quienes han de desempeñar oficios en la curia, porque obviamente es una tarea que está llamado a desempeñarse en el nombre del obispo. No significa que cuando cesa el obispo todos los oficios de curia terminan, eso generaría un caos. Vamos a ver particularmente, y ya tuvieron ocasión ustedes de estudiarlo en el libro primero, cuando se trata de la potestad ordinaria vicaria, dependerá del que tiene la potestad ordinaria propia. En el caso, eh, en el caso de que el obispo renuncie o el obispo muera o el obispo sea trasladado a otra diócesis, entonces todos los que tienen potestad ordinaria vicaria, pues van a cesar de su oficio, los vicarios generales y los vicarios episcopales cesan automáticamente. En cambio, no cesa, como lo vamos a ver, la figura del ecónomo y la figura del el canciller. Pero en su momento vamos a concentrar.
Sin embargo, es potestativo del obispo diocesano nombrar a quienes han de desempeñar los oficios en la curia diocesana. También advierte el canon 471. Todos los que son admitidos a desempeñar oficios en la curia diocesana deben, y pone dos condiciones. Primera, prometer que cumplirán fielmente su tarea según el modo determinado por el derecho o por el obispo. Dos, guardar secreto dentro de los límites y según el modo establecido por el derecho o por el obispo. No podemos perder de vista la conexión permanente de todos los oficiales de curia con el obispo diocesano. Porque si no, ¿cómo puede desempeñar el obispo diocesano una buena tarea si no están en comunión con él aquellos que van a ser sus directos colaboradores en el ejercicio, sea pastoral, sea administrativo, sea judicial? Ahí es importante mantener esa realidad y por eso obliga a la norma a cumplir fielmente la tarea y además a guardar el secreto de las diferentes realidades que se vivan, porque al final en discusiones pueden haber diferentes opiniones, pero al final el obispo va a coordinar por dónde es que se tiene que llevar el ejercicio de las cosas. El canon 472 advierte, es importante como leer todos estos cánones introductorios de la curia para que podamos entender el contenido de cada uno de los organismos y de las personas. El canon 472 dice, respecto a las causas y personas relacionadas con el ejercicio de la potestad judicial en la curia, deben observarse las prescripciones del libro séptimo de los procesos. Para lo que concierne a la administración de la diócesis, se observarán las prescripciones de los cánones que siguen. Démonos cuenta que en el obispo está la potestad legislativa, ejecutiva y judicial. Sin embargo, no es que cada obispo vaya a partir de cero en la administración de una diócesis. Las normas mismas ya van estableciendo. Por ejemplo, en el caso de la potestad judicial, el dirimir la controversia, el modo en el que se van a desarrollar los procesos. Advierte, concéntrese en el libro séptimo de los procesos, que le van a dar unas indicaciones específicas frente a lo que existe o a lo que debe ser, al modo en el que tiene que proceder en una materia o en otra. En el tema administrativo, pues, concéntrese en el libro quinto, que es el que tiene que ver con la materia propiamente administrativa de las personas jurídicas, o además en la administración cotidiana, que son los cánones que siguen, lo que tienen que ver, por ejemplo, con el papel del vicario general, con el papel del vicario episcopal, con el papel del moderador, del canciller, etcétera, los diferentes organismos que van a tener una realidad, digámoslo así, jurídica para la Iglesia Universal, por ejemplo, en el caso del Consejo Presbiteral, se recomienda un estatuto propio que regule la manera en que ese Consejo Presbiteral tiene que desarrollarse. Entonces, a eso se refiere este canon 472, advirtiéndole que no depende, pues, no parte de cero y cada obispo no es novedoso en lo que vaya a hacer, sino que hay unas líneas comunes dentro de lo que tiene que hacerse. El canon 473 dice, parágrafo primero, el obispo diocesano debe cuidar de que se coordinen debidamente todos los asuntos que se refieren a la administración de toda la diócesis y de que se ordenen del modo más eficaz al bien de la porción del pueblo de Dios que le está encomendado. Parágrafo segundo. Corresponde al mismo obispo diocesano coordinar la actividad pastoral de los vicarios, tanto generales como episcopales. Donde convenga puede nombrarse un moderador de la curia, que debe ser sacerdote a quien compete coordinar bajo la autoridad del obispo los trabajos que se refieren a la tramitación de los asuntos administrativos y cuidar asimismo de que el otro personal de la curia cumpla debidamente su propio oficio. Parágrafo tercero. A no ser que a juicio del obispo las circunstancias del lugar aconsejen otra cosa, debe ser nombrado moderador de la curia el vicario general, o si son varios, uno de los vicarios generales. Parágrafo cuarto. Para fomentar mejor la acción pastoral, puede el obispo constituir, si lo considera conveniente, un consejo episcopal formado por los vicarios generales y los episcopales. Miremos entonces que este canon 473 ya nos da una serie de líneas, guías para nosotros comprender este misterio. Esta organización que tiene que tener la curia. Primero, hace referencia a los asuntos que se refieren a la administración.
de toda la diócesis. Porque, como ya han tenido ocasión ustedes de estudiar en otro momento, pues la diócesis es una persona jurídica en sí misma, pero compuesta por un conjunto de personas jurídicas. Por eso cuando hacíamos la definición de iglesia particular, decíamos que es una corporación no colegial. Claro, está conformada por una serie de personas jurídicas, cada parroquia, cada colegio, cada seminario, cada asilo para ancianos o cada asilo para niños, cada realidad social que existe eh, es una persona jurídica. Algunas se las concede el derecho propio, por creación misma son personas jurídicas, otras pueden ser concedidas por el obispo. Pero el conjunto de todas ellas conforman propiamente la diócesis. Por eso advertía, es una corporación. ¿Pero por qué es una corporación no colegial? Porque las corporaciones colegiales son aquellas donde todas esas realidades tienen el mismo número de votos o de acuerdo a la participación o al porcentaje que tengan. En una diócesis no se actúa de esa manera. Por eso es una corporación, pero no colegiada. Es decir, no depende de lo que del voto que pueda tener cada una de las personas jurídicas. Luego entonces viene el parágrafo segundo. Corresponde al obispo coordinar la actividad pastoral de los vicarios, que luego vamos a entrar a analizar los vicarios, qué es lo que hace el general, qué es lo que hacen los episcopales, de toda manera. Y luego advierte, si la diócesis es muy grande, puede nombrar un moderador, que es, como su nombre lo indica, el que va a moderar el trabajo que se realiza dentro de la realidad de la curia, porque la curia va a tener algunos personajes que son propiamente, digámoslo así, los encargados de un oficio directo, un delegado arzobispal, por ejemplo, un vicario episcopal, un canciller. Sin embargo, habrá muchas más personas que tienen que hacer parte de los diferentes trabajos de acuerdo a cada diócesis. Les vuelvo y lo repito porque obviamente cada diócesis tendrá lo suyo. No hay un estándar de cosas comunes para todas las diócesis porque cada diócesis es distinta. Por eso el parágrafo tercero, el parágrafo segundo advierte, puede nombrarse un moderador, pero el parágrafo tercero advierte, a no ser que a juicio del ordinario se piense distinto, el moderador de curia debe ser el vicario general. Y si es que son varios vicarios generales, uno de ellos es el moderador. Aquí en Medellín, por ejemplo, hemos tenido a veces un grupo de obispos auxiliares. Hemos tenido 4, 3, 2 obispos auxiliares. Pues todos los obispos auxiliares en Medellín siempre han sido nombrados vicarios generales. Pero en la dinámica de Medellín siempre ha habido un presbítero que ha sido vicario general. En potestad canónica tiene la misma potestad que tienen los obispos auxiliares. Solo que el oficio de moderador de curia, al menos creo yo que en su totalidad, puedo equivocarme porque no conozco la historia al 100%, pero siempre el moderador de curia ha sido el vicario general, no obispo, que ha sido el encargado, digámoslo así, del personal de curia y demás. Ahora, el parágrafo 4 menciona entonces una figura que es opcional, que es la figura del consejo episcopal, que advierte el parágrafo 4 que el obispo lo puede constituir formado por los vicarios generales y los vicarios episcopales, que es lo que aquí en Medellín hemos llamado normalmente el Consejo Episcopal de Gobierno, del que también siempre ha hecho parte el canciller. Muy bien. Finalmente, dentro de estos cánones sobre la curia diocesana, encontramos el canon 474. Los actos de la curia llamados a producir efecto jurídico deben ser suscritos por el ordinario del que provienen como requisito para su validez, así como también por el canciller de la curia o un notario. El canciller tiene obligación de informar al moderador de la curia acerca de sus actos. Vemos ya una figura que luego vamos a entrar a estudiar de modo más directo cuando nos concentremos en uno a uno de los personajes, y es la figura que tiene el canciller, que es la de rubricar los documentos del obispo, es decir, dar fe que ese documento es original del obispo. Piensen, por ejemplo, hay un decreto nombrando a alguien o hay un decreto determinando un precepto penal. Esos decretos no es el canciller el que
el que le da valor de ley, no. El canciller lo que está diciendo es que ese documento sí lo firmó ese obispo. O sea, la firma del canciller junto a la firma del obispo es rubricando la firma del obispo, acreditando que ese documento es válido y que la firma del obispo es válida. Por eso, en el orden de los decretos, siempre es primero el obispo el que firma, porque cuando encontramos decretos, a veces hemos tenido ocasión de recibir un decreto firmado por el canciller y que es que el obispo no lo firmó. Ese decreto no tiene valor, ninguna validez. ¿Por qué? Porque lo que el canciller firma es acreditando que el documento fue realmente firmado, es una voluntad propia del obispo. Vamos a concentrarnos ahora entonces en la figura de los vicarios generales y los vicarios episcopales, que los vamos a encontrar a partir del canon 475 hasta el canon 481. Dice el canon 475, parágrafo primero. En cada diócesis, el obispo debe nombrar un vicario general, que, dotado de potestad ordinaria a tenor de los cánones que siguen, ha de ayudarle en el gobierno de toda la diócesis. Parágrafo segundo. Como regla general, ha de nombrarse un solo vicario general, a no ser que la extensión de la diócesis, el número de habitantes u otras razones pastorales aconsejen otra cosa. Ese primero se concentra en la figura del vicario general. Luego el 476 ya nos va a hablar de los vicarios episcopales, pero por ahora concentrémonos primero en esta figura del vicario general. Tengamos en cuenta que debe ser un clérigo, presbítero u obispo, que ayuda al obispo propio en el gobierno de toda la diócesis. Por eso está dotado de una potestad ordinaria, pero vicaria, que le confieren los cánones. Acuérdense cuando vimos el libro primero, que hablábamos precisamente de que la potestad de régimen o de jurisdicción o de gobierno, pues es ordinaria, es decir, cuando el oficio mismo se la confía. A la potestad de régimen se accede por la misio canónica, por el nombramiento que le dé. Pero puede ser ordinaria propia, cuando el que la ejerce en nombre propio, en el caso del obispo diocesano, o puede ser ordinaria vicaria. Es ordinaria en cuanto el código, la ley determina cuál es el oficio que tiene que hacer, pero es vicaria en cuanto se representa por el otro, en cuanto depende del otro. Y ahí que tuvimos ocasión también de hablar de eso, ustedes tuvieron ocasión en el libro primero, cuando se hablaba de la jerarquía de la norma. Acuérdense que la jerarquía de la norma consiste en que una norma inferior no puede contradecir ni suprimir una norma superior. También una autoridad inferior no puede contradecir una autoridad superior. No tiene sentido que un vicario contradiga al obispo, no tiene sentido. De hecho, el obispo puede contradecir a un vicario. Por ejemplo, una persona va donde el vicario general a pedirle un permiso y el vicario general no se lo concede. La persona va donde el obispo, le pide al obispo y el obispo se lo concede. Y es válido. Eso sí, desde que no haya engañado al obispo, porque si no se pone en riesgo la validez del acto que el obispo está realizando, porque si la persona va donde el obispo y le dice, yo le pedí esto al vicario general y el vicario no me lo concedió, el obispo lo puede conceder. Lo que no puede pasar al revés. Una persona va donde el obispo no le concede algo y entonces viene donde el vicario general. Claro, el vicario general se lo puede conceder si no sabe que el obispo se lo negó, pero eso es una concesión que hace nulo el defecto. ¿Por qué? Porque ya la autoridad superior se lo negó, jerarquía de la norma. Pero si la persona le dice al vicario general, yo le pedí esto al obispo, el obispo me lo negó, entonces yo vengo a que usted me lo conceda. El vicario general tendría que ser muy ingenuo para dar una realidad, dar un permiso, una dispensa, una licencia que de por sí ya es nula porque la autoridad superior se la negó. Entonces ahí es donde entra el principio de la jerarquía de la norma. Ahora, como el vicario general es el que va a tener o va a ayudar al obispo en toda la diócesis, por eso se llama general, porque es para la generalidad, es el ordinario junto con el obispo, el ordinario propio de la diócesis, es para toda. Por eso la norma advierte
que debe ser uno solo. Sin embargo, advierte, por el número de habitantes o por razones pastorales se aconseja, el obispo puede nombrar más de uno. Como les decía ahorita, es el caso de la arquidiócesis de Medellín, que ha tenido varios obispos auxiliares al mismo tiempo y siempre los han nombrado vicarios generales, pero siempre ha habido un presbítero que ha sido vicario general. O no sé cómo estar ahora, pero hace unos años que tuve ocasión de visitar la arquidiócesis de Milán, en Milán eran como 8 obispos auxiliares, pues cada obispo auxiliar era vicario episcopal de una zona y uno de los obispos auxiliares era el vicario general para toda la arquidiócesis de Milán. No sé hoy día cómo estarán las cosas, pero es para que comprendamos la figura a la que el canon viene a decir. El vicario general lo nombra libremente el obispo y también puede nombrarlo, removerlo, perdón, libremente, a menos que sea obispo auxiliar. Porque el obispo auxiliar, cuando lo nombran vicario general, ya sí debe serlo por tiempo indefinido, como lo vamos a encontrar nosotros en el canon 477. Fíjese que dice, parágrafo primero, el obispo diocesano nombra libremente al vicario general y al episcopal y puede removerlos también libremente, quedando a salvo lo que prescribe el canon 406. El vicario episcopal que no sea obispo auxiliar debe ser nombrado tan solo para un cierto tiempo que se determinará en el mismo acto de su nombramiento. Parágrafo segundo, que es importante para que cerremos esta tarea del obispo auxiliar. Cuando esté legítimamente ausente o impedido el vicario general, el obispo diocesano puede nombrar a otro que haga sus veces. La misma norma se aplica para el vicario episcopal, que es lo que llama la figura de un provicario. Sin embargo, también caigamos en cuenta de una vez que cuando la sede queda vacante, todos los vicarios cesan, pero no el obispo auxiliar. ¿Por qué no? Porque quedaría el obispo auxiliar sin ningún nombramiento. O sin ningún nombramiento, no, sin ninguna potestad. Por eso la norma lo va a proteger, digámoslo así, de esa manera. Hay unos requisitos que señala la norma para poder ser vicario general y también vicario episcopal. Vamos a leer el canon 478. El vicario general, pero el parágrafo primero, el vicario general y el episcopal deben ser sacerdotes de edad no inferior a 30 años, doctores o licenciados en Derecho Canónico o en Teología, o al menos verdaderamente expertos en estas materias y dotados de sana doctrina, honradez, prudencia y experiencia en la gestión de asuntos. Parágrafo segundo. El cargo de vicario general y episcopal es incompatible con el de canónigo penitenciario y no puede encomendarse a consanguíneos del obispo hasta el cuarto grado. Entonces nos da unos requisitos para obtener el oficio. Como pueden ver, son los mismos que se requieren para el vicario episcopal, pero concentrémonos en esta primera figura del vicario general. Primera realidad, debe ser sacerdote de más de 30 años. Pero la norma para los obispos, en el directorio para los obispos, que se llama Apostolorum Successores, señala como norma de prudencia que cuando sea posible es preferible que haya cumplido los 40 años de edad. Está buscando es que haya un poquito de madurez en la persona. Segundo requisito, doctor o licenciado en Derecho Canónico o en Teología, o verdadero experto en estas materias. Alguna vez alguien me preguntaba, pero ¿por qué no pone taxativamente que tiene que ser doctor en Derecho Canónico o doctor en Teología? Tengamos en cuenta que la Iglesia es universal y habrá muchas diócesis donde no pueden tener con facilidad un sacerdote que tenga estudios superiores en Derecho Canónico o en Teología al grado de ser doctor. Por eso baja o doctor, o si no es doctor, al menos licenciado, o si no, al menos verdadero experto en estas materias. La tercera realidad es que esté dotado de sana doctrina, de honradez, de prudencia, de experiencia en la gestión de asuntos. Porque obviamente el vicario general le corresponde el trato general de la diócesis. Fíjense ustedes que al ser la diócesis una persona jurídica, el representante legal de la diócesis es el obispo diocesano. Sin embargo, el representante legal suplente es el vicario general. Entonces, por eso pide que tenga manejo en los diferentes asuntos y en los diferentes lugares.
Porque cuando una diócesis se encuentra en sede impedida, lo normal es que el vicario general asuma la diócesis. Obviamente, cuando estamos hablando de sede impedida, no es el canto de sede vacante. Acuérdense ustedes que una diócesis puede quedar en sede vacante o en sede impedida. Cuando queda en sede vacante es porque ya no hay obispo, o porque murió, o porque renunció y le aceptaron la renuncia, o porque lo trasladaron y se posicionó en el nuevo sitio. Al cesar el obispo, cesa el vicario. En cambio, en sede impedida quiere decir que el obispo existe, es el obispo propio, pero hay una causa por la cual está impedido para ejercer, o porque está en estado de coma, o porque está desaparecido, o porque lo metieron a la cárcel. En ese orden de ideas, los vicarios están en vigor, porque al estar la persona del titular, está entonces la persona del vicario, no ha cesado. En cambio, en sede vacante, cesaron. En cuarto lugar, es incompatible el cargo de vicario general con el de penitenciario, que va a tener unas funciones especiales dentro del fuero interno, que llamamos el canónigo penitenciario. El canon también advierte que no se le puede encomendar, el obispo no le puede encomendar este oficio de vicario general a sus consanguíneos hasta el cuarto grado. Eso con el ánimo de evitar las dificultades que ya se han vivido en la vida de la iglesia tantas veces en su historia, de la realidad de los vínculos de sangre que no son buenos dentro de la recta administración de, de una diócesis o de una persona jurídica. Luego también la Congregación para los Obispos, en el Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos, que ahora les mencionaba, Apostolorum Successores, en el número 178 señala otras dos realidades que no trae el canon, pero que son importantes porque las trae propiamente este documento. La primera habla de experiencia pastoral y administrativa, que sean capaces de instaurar auténticas relaciones humanas y de saber tratar los asuntos que interesan a toda la diócesis. Y finalmente también habla de una estima, estimados por el presbiterio y por la opinión pública. No porque haya una elección popular. El vicario general nunca ha sido elegido por voto popular. Incluso en la reforma del código se quiso como subrayar un poquito como esa figura, pero después la quitaron, porque obviamente el vicario general pues va a ser el alter ego del obispo, pues muy difícil imponerle a una persona que puede que tenga influencia popular, pero no propiamente que sea de la confianza del obispo. Ahora, ¿qué le compete propiamente al vicario general? En virtud de su oficio, le compete en toda la diócesis, por eso es general, le compete en toda la diócesis la potestad ejecutiva que le corresponde por el derecho al obispo diocesano, exceptuados aquellos actos o aquellas situaciones que el mismo obispo se haya reservado para sí, o para los cuales, según el derecho, se requiere un mandato especial. Ya hemos tenido ocasión de mencionar otras veces, cuando la norma especifica que el acto lo realiza el obispo diocesano solo es uno. En cambio, vamos a encontrar muchos otros cánones en los cuales determina el ordinario del lugar. Y ahí entra ya sí la figura del vicario general o de los vicarios generales. Le corresponde también las facultades habituales concedidas por la Santa Sede al obispo por una determinada realidad. Por ejemplo, la, la ejecución de los rescriptos, a no ser de que se establezca una cosa. Cuando hay un rescripto, acuérdense, lo vieron en el libro primero, un rescripto es una respuesta por escrito, dada a una solicitud. Cuando una persona que ejerció el sacerdocio y se quiere retirar del ministerio, pide la dispensa, pues se le concede mediante un rescripto. ¿Quién intima ese rescripto? Lo puede intimar el obispo diocesano o ahí lo puede intimar el vicario general. Finalmente, pues dentro de estas figuras normales, el vicario general debe informar al obispo diocesano sobre los asuntos más importantes por resolver o ya resueltos. Es decir, el vicario general tiene que estar en comunicación permanente con el obispo, porque si no, ¿cómo puede funcionar una diócesis si no hay esa conexión permanente?
Y obviamente no puede nunca actuar el vicario general contra la voluntad o contra la intención del obispo diocesano. ¿Cuándo cesa el vicario general? Primero, cuando el vicario general fue nombrado por un plazo determinado, cesa cuando se cumple ese plazo. No es absolutamente obligatorio. Por ejemplo, en Medellín nunca han nombrado los vicarios generales por un tiempo determinado. Los nombra más bien indeterminadamente, de libre nombramiento y remoción. Segundo momento, cuando cesa, por renuncia. Pero la renuncia debe ser aceptada por el obispo diocesano. Acuérdese que solo hay dos casos en los que no se necesita que la renuncia la acepte nadie. El primer caso es la del Papa. El Papa no necesita que nadie le acepte la renuncia. Él simplemente renuncia y dice hasta qué día y hasta qué hora será Papa y allá se cumple la renuncia. Y la segunda renuncia, que no tiene que ser aceptada por nadie, es la del administrador diocesano. Es decir, cuando estamos en sede vacante o en sede impedida, se nombra una administración, un administrador diocesano y si renuncia, esa renuncia no tiene que ser aceptada por nadie. Tercer lugar, por remoción, notificada por el obispo a tenor de los cánones 192 y 195, cuando el obispo remueve al vicario general. No tiene que haber propiamente ninguna falta grave, ¿cierto? Eso no tiene que haber una falta grave. Como es de libre nombramiento y remoción, en el momento en que quiera puede ser removido. Y finalmente, por sede vacante, cuando, como ya se lo mencionaba ahorita, cuando queda suspendido de su cargo el obispo o queda vacante la sede, que puede ser por la muerte del obispo o por la renuncia que le es aceptada al obispo o por el traslado al obispo y una vez que se posesiona la nueva sede ya queda vacante la sede. Ahí tenemos entonces nosotros la figura del vicario general y paralelo a esto tenemos la figura del vicario episcopal, canon 476. Cuando así lo requiera el buen gobierno de la diócesis, el obispo diocesano puede también nombrar uno o más vicarios episcopales que, o en una determinada circunscripción de la diócesis, o para ciertos asuntos o respecto a los fieles de un mismo rito, o para un grupo concreto de personas, tienen la misma potestad ordinaria que por derecho universal compete al vicario general conforme a la norma de los cánones que siguen. Entonces, si el vicario general es para la generalidad, el vicario episcopal está advirtiendo la norma es para una determinada realidad y lo presenta, o para una determinada circunscripción en la diócesis. Entonces vemos, por ejemplo, que aquí en Medellín la arquidiócesis está dividida en 4 zonas, oriente, occidente, norte, sur. Cada zona tiene un vicario episcopal, pero la potestad de ese vicario episcopal está circunscrita a esa determinada realidad. Ejemplo, el vicario episcopal del sur no tiene potestad en la vicaría de Occidente y el vicario de Occidente no tiene potestad en la vicaría del norte. Está circunscrita su potestad al territorio determinado del que es vicario episcopal. Esa es la determinada circunscripción de la diócesis o para ciertos asuntos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un vicario episcopal de pastoral. En otras ocasiones hemos tenido un vicario episcopal para los religiosos o hemos tenido vicario episcopal para la pastoral social. O sea, un asunto determinado que, como pueden ver, cada obispo puede ir modificando esa realidad. Nosotros en la curia hubo una reforma en el 2013 y entonces se suprimieron, por ejemplo, el de misiones, el de religiosos, el de educación, eran vicarios episcopales. Ahora ya entraron todos en el término de delegados, pero ahí nos damos cuenta que es para ciertos asuntos o respecto a los fieles de un mismo rito, para un grupo concreto de personas. Por ejemplo, si aquí hubiera una gran influencia de maronitas, entonces podría haber un vicario episcopal para que atendiera a los maronitas. A eso se refiere. O un grupo concreto de personas. Por ejemplo, si Medellín fuera una ciudad ampliamente universitaria y que tuviera un número considerado de universitarios, entonces podría haber un vicario episcopal para ese tipo de personas. ¿De acuerdo? Pero ahí volvemos a lo mismo. Ese vicario episcopal va a tener potestad ordinaria sobre esa determinada realidad que les confiada. ¿Listo? Ahora bien, lo nombra libremente el obispo
para un cierto tiempo que se determinará en el mismo acto de su nombramiento, lo mismo que decíamos nosotros para el vicario general. Si el nombrado es el obispo auxiliar, ese sí es nombrado por un tiempo indefinido, lo mismo que decíamos para el vicario general. Y también, si el vicario va a salir, puede ser nombrado provicario episcopal para los casos de legítima ausencia o impedimento que tenga el vicario. Tiene que reunir las mismas cualidades que ya mencionábamos ahora para el vicario general. Y en los límites de su competencia, tiene la misma potestad ejecutiva del vicario general. El obispo puede reservar algunos actos de ella a favor del vicario general, cosas que quizás el obispo diga, no, este no lo va a hacer, lo va a hacer el vicario general. Lo mismo que el vicario general, el vicario episcopal debe informar al obispo y actuar según las indicaciones que el obispo dé. Que no perdamos de vista que el vicario actúa en nombre del obispo. No tiene sentido un vicario que no actúe en nombre del obispo. Ahí tenemos entonces nosotros propiamente la figura del vicario general y del vicario episcopal.